No hacemos obras para ganar nuestra salvación, pero el verdadero cristiano obra como resultado de su fe. El tipo correcto de obras demuestra que la fe es genuina. Santiago continúa con la tercera prueba de fe, la prueba de las obras. Las obras muestran compasión por la creación de Dios. Las obras muestran confianza en la palabra de Dios. Las obras muestran esperanza en la promesa de Dios. Las obras muestran las maneras en que servimos al pueblo de Dios. Santiago 2:26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Hombres, cuando lleguen a casa, mira una bolsa de frijoles secos, algunos huevos y una bolsa de maseca. No parece que hagan mucho por nosotros, ¿verdad? Eso es porque estamos viendo meramente a las cosas, los ingredientes. Pero espera a que tu esposa empiece a cocinar y entonces se va a hacer agua la boca. Por eso es que Santiago escribe este pasaje. Su punto es realmente muy sencillo. Es tan sencillo como preparar una comida. Es difícil no ver su punto, porque lo reafirme no menos de 6 veces en estos pocos versículos. Su punto es que si tu vida no muestra evidencias de tu fe por las cosas que haces, entonces tu fe no es real. Es muy sencillo, un punto muy claro, pero Santiago es un predicador y maestro. Así como no se te hace agua la boca, meramente viendo a una bolsa de frijoles secos, algunos huevos y un bulto de maseca, Santiago no presenta su enseñanza simplemente repitiendo su punto vez tras vez. Así como el cocinero convierte los ingredientes en un platillo de comida deliciosa, Santiago toma su punto básico y lo convierte en una maravillosa lección acerca de cómo vivir la vida cristiana. En el pasaje, Santiago continúa con el tema de la prueba de nuestra fe para ver que sea real. La tercera prueba es la prueba de las obras. Santiago presenta 4 argumentos y los apoya con ilustraciones para demostrar su punto. La receta es sencilla. La fe sin obras está muerta. Pero cómo se lleva a cabo esto en nuestras vidas es como una comida deliciosa que Él cocina para nosotros aquí. La maravillosa comida es que no trabajamos para obtener fe. El verdadero creyente obra como resultado de su fe. El hacer las obras correctas es siempre una prueba segura de que nuestra fe es genuina. No quiero que nadie salga de aquí pensando que puede hacer obras para salvarse, pero sí quiero que salgan de aquí decididos a mostrar que son salvos por las obras que hacen. Para poder hacer esto, vamos a ver 4 tipos de obras que mostrarán evidencia de una fe verdadera. Las primeras clases de obras que muestran evidencia de una fe verdadera son obras de compasión por la creación de Dios. Santiago
2:14 al 17. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, ir en paz, calentaos y saciaos, pero no les des las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. A lo largo de la historia de la Biblia, hay muy pocos pasajes que hayan ocasionado más problemas que el versículo 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Pero no es el versículo lo que ha causado los problemas. Más bien es la manera en que las personas han mal interpretado este versículo lo que ha causado los problemas. Pero cuando vemos el libro de Santiago, así como lo hemos estado viendo, como una serie de pruebas para determinar si la fe que se posee es verdadera o no, cuando lo vemos de esta manera, los problemas desaparecen. Santiago es tan claro como Pablo y Juan y el resto del Nuevo Testamento. Él simplemente está reafirmando lo que Jesús dijo en el Sermón del Monte en Mateo 7:15 al 20. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceráis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos y el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Esta es la misma pregunta que Santiago está preguntando. ¿Puede una fe que no lleva fruto ser considerada como una fe salvadora? Y luego responde a su propia pregunta. No, esta clase de fe realmente está muerta, no existe, no es real. Y si esa es la única clase de fe que tienes, eso significa que tú también estás muerto en tus delitos y pecados. Y la única cura o remedio por él estar muerta en nuestros delitos y pecados es recibir una nueva vida en Jesucristo. Y cuando te dé esa nueva vida en Cristo, se hará evidente por tus buenas obras. Buenas obras, la primera de las cuales son obras que muestran compasión por la creación de Dios, como lo señalan los versículos 15 y 16, personas. Los verdaderos creyentes deben mostrar compasión a otras personas. ¿Quiere esto decir que los creyentes le debemos dar limosna a cada limonera que vemos? No. Piensen en ello de esta manera. Cuando Cristo anduvo en la tierra, ¿sanó a todos? No. Él sanó a aquellos que Dios en su providencia puso en su camino. De la misma manera, si nuestra fe es real, mostraremos compasión a aquellos a quienes Dios ponga en nuestro camino.
Y a veces la mejor manera de mostrar compasión es diciendo no. Muchas veces el darle dinero a un limosnero alcohólico, por ejemplo, es una acción totalmente falta de compasión, particularmente si eso va a contribuir o permitir que continúe en su alcoholismo. La acción más compasiva sería ayudarlo en su verdadero problema. La acción más compasiva es compartir con él el Evangelio de Cristo. Muchas veces la compasión se manifiesta al darnos nosotros mismos. En todo tiempo se manifiesta compasión cuando compartimos a Cristo. La fe verdadera se manifiesta cuando realmente mostramos compasión por lo más importante de la creación de Dios, la gente que Dios creó en su misma imagen, la gente por la que Cristo derramó su sangre. Si tu fe no muestra compasión, puede ser que esté muerto. La primera clase de obras que muestran evidencia de una fe verdadera son obras que muestran compasión por la creación de Dios. La segunda clase de obras que muestran evidencia de una fe verdadera son obras que muestran confianza en la palabra de Dios. Santiago 2, 18 al 19. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Una vez más, Santiago reafirma su argumento. Él dice, si dices que puedes tener una fe salvadora sin manifestar la evidencia de las obras, muéstramelo. Y así es, no vas a poder, porque no tienes nada que mostrar. Pero porque mi fe es verdadero, yo te lo puedo mostrar. Te lo puedo mostrar por mi confianza activa en la palabra de Dios. Deuteronomio 6, 4 al 9. Mas vosotros que seguisteis a Jehová, vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra, en la cual entréis para tomar posesión de ello. Guardarlos, pues, y ponerlos por obras, porque está en vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esto, porque de nación grande hay que tenga Dios tan cercanos a ellos, como lo está Jehová vuestro Dios en todo lo cuanto pedimos, y qué nación grande hay que tengan estatutos y juicios justos, como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros. Por tanto, y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Cuando el pueblo de Israel estaba por cumplir 40 años de vagar en el desierto, llegó a estar delante de la tierra prometida. Mientras acampaban junto al río Jordán, antes de que les permitiera cruzar, Moisés volvió a relatar la ley al pueblo.
les volvió a contar acerca de la ley y luego vestió unas instrucciones especiales respecto a cómo debía tratar a la palabra de Dios. Los versículos 4 y 5 después llegaron a ser conocidos como la Shema en su idioma. Es la confesión de fe judía y al día de hoy los judíos ortodoxos recitan la Shema 2 veces al día. Cuando vemos el versículo 8, notamos que Dios deseaba que ellos aprendieran y conocieran y siguieran su palabra. Pero ¿qué hizo Israel? Se les ocurrieron estas cosas llamadas filacterias. Las filacterias eran cajas muy pequeñas que contenían una copia de estos versículos. Ataban una de estas cajitas al frente y la otra a su muñeca. ¿Qué tan ridículo era esto? Lo suficientemente ridículo como para que Santiago lo usara como ilustración en el versículo 19. Él dijo, tú crees que Dios es uno. En otras palabras, recites la Shema 2 veces al día, como se supone que lo debes hacer. Pero ¿realmente lo crees o solamente estás repitiendo por costumbre? ¿O acaso lo crees como los demonios lo creen? Como esta legión de demonios que Jesús echó fuera de un hombre gadareno en Mateo 8. Los demonios inmediatamente reconocieron a Jesús y tenían un entendimiento correcto de quién era Él. Públicamente confesaron que Jesús era el Hijo de Dios. Esta era su creencia y era una creencia acertada. Y era una creencia abierta y pública. Pero obviamente no era una creencia que salvaba. ¿Por qué? Por la misma razón que no es una creencia que salva el andar caminando con filacterias amarradas a su cabeza. Vi un hombre haciendo esto en el aeropuerto de Chiapas. Tomó mucho tiempo amarrando estas cajitas en su frontal y en su muñeca. Su esposa estaba allí, sus hijas estaban aquí, chiquitas, su hijo muy chiquito estaba aquí. Y en vez de atender su familia y ayudar a su esposa, él estaba allí al lado, descuidando su familia y armando sus cajitas en su frontal y en su muñeca, y se veía tan ridículo. Por la misma razón, no es una creencia que salva el colgar un cuadro de la Virgen María en la pared de tu casa. Por la misma razón, el venir a la iglesia cada semana tampoco es una creencia que salva. No es una creencia que salva, porque no es una creencia que haya cambiado tu vida. Si entiendes, los creyentes deben asistir a la iglesia cuando pueden, pero asistir a la iglesia no te salva. Es un fruto que muestra en la vida de una persona que está salvo, pero ir a la iglesia no te salva a nadie. Pudieras recitar Juan 3:16 todo el día, pero hasta que la creencia de que Jesús murió por ti cambie tu vida, este recitar no significaría nada. Las palabras, aún las palabras vivas de las Escrituras, no significan nada para una persona muerta. No significa nada sino hasta que son aplicadas en fe. Moisés le dijo a Israel que las palabras del Señor
debían de estar en su corazón. Todo aspecto de sus vidas debían de reflejar esa verdad. Una fe viva en la palabra de Dios significa que confiamos en ella para aplicarla a todo aspecto de nuestra vida. Creamos que es absolutamente suficiente para proveernos de las respuestas para los problemas de nuestra vida, en nuestro hogar, en el trabajo, con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, con nuestra salud, para nuestros problemas mentales y para nuestros problemas espirituales. Eso es lo que significa escribir las palabras de las Escrituras en los postes de nuestras casas y en sus puertas. El diablo podría colgar 1 o 2 versículos de la Biblia en la pared de su casa y no le molestaría en lo absoluto. Tú crees en Dios, tú crees en Jesús, tú crees en la Biblia. Magnífico. Muéstrame. Vívelo. Aplica lo que dice. De lo contrario, tu fe puede estar muerta. La segunda clase de obras que muestran evidencias de una fe verdadera son obras que muestran confianza en la palabra de Dios. Santiago 2, 20 al 24. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios? Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. La tercera clase de obras que muestran evidencia de una fe verdadera son obras que muestran esperanza en las promesas de Dios. Nuevamente, Santiago reafirma su argumento en el versículo 20. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿Lo captas? Si no, nos da todavía una ilustración más. Esta vez tiene que ver con las obras que manifiesta esperanza en que Dios hará lo que dice que hará. La palabra justificada significa que una persona es declarada libre de culpa. Es pronunciada como limpia y pura, como si nunca hubiera pecado, pero se usa en 2 sentidos distintos. El primer sentido es el acto mismo de haber sido justificado, el acto de la salvación que nos es dada por la gracia de Dios, por medio de la fe. Pero el otro sentido de la palabra tiene que ver con mostrar que uno ha sido justificado. En el primer sentido, Dios firma los papeles que declara libre de culpa al pecador. En el segundo sentido, aquel a quien Dios ha declarado libre de culpa presenta la documentación firmada por el juez, donde se le declara libre de culpa. El primero es el hecho. El segundo es la evidencia. El segundo sentido de la palabra es el que utiliza Santiago aquí. Él está diciendo, ¿acaso no demuestran las obras de nuestro padre Abraham que él había sido justificado?
¿Acaso el hecho de que fue tan obediente a Dios que estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo no demuestra esto, que él fue justificado en verdad que sí? Pero ¿qué había en Abraham que le permitió hacer esto? Vamos a ver Hebreos 11, 17 al 19. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas, ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho en Isaac, te será llamado descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Abraham pudo colocar a su hijo sobre el altar por una razón, y solamente por una razón, porque Dios le había prometido una descendencia que vendría de Isaac. Dios prometió y Abraham puso su esperanza y confianza en la fidelidad de Dios en guardar su promesa. Fuera lo que fuera necesario hacer, aun si Dios lo tenía que levantar de los muertos, Dios sería fiel y cumpliría su promesa. Abraham sabía esto y puso su esperanza en ese hecho. Ejerció su esperanza en acción. Mostró su fe con leña, un altar, fuego y un cuchillo. Lo que Dios ordenó, él lo hizo, sin cuestionarlo. Dios prometió, Abraham actuó. ¿Actúas tú con base en una esperanza en las promesas de Dios? Si no lo haces, tu fe puede estar muerta. La tercera clase de obras que muestran evidencias de una fe verdadera son obras que te muestran esperanza en las promesas de Dios. La cuarta clase de obras que muestra evidencia de fe verdadera son obras que te muestran servicio al pueblo de Dios. Santiago 2, 25 al 26. Asimismo, también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Tal vez Santiago se cansó de estar repitiendo su argumento. Tal vez pensó que para entonces ya lo habríamos entendido. Así que solo lo reafirma con una palabra, a sí mismo. Y regresa a otro ejemplo del Antiguo Testamento. Eso no es de sorprender si consideramos que su congregación estaba formado por judíos cristianos. Utilizo el ejemplo de Rahab, la ramera. ¿Recuerdan lo que hizo ella? Josué sabía que tan pronto Israel cruzara el Jordán hacia la tierra prometida, iban a tener que conquistar a Jericó. Así que envió espías para que reconocieran el lugar. Ellos se encontraron con Rahab, quien los escondió en el techo de su casa. Ella da su profesión de fe en Josué 2:11. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Pero estas solamente eran palabras, ¿verdad?
¿Fue verdadera su profesión? ¿Era real su fe? Bueno, ¿cuál fue la prueba? ¿Qué demostraron sus obras? Demostraron que su fe era real cuando sirvió al pueblo de Dios. Ella los protegió, proveyó para sus necesidades, no los delató. Y no solamente esto, más adelante se unió con ellos. Ella se hizo judía de la misma manera en que años después lo haría Ruth. Y como Ruth, después de ella, por la gracia de Dios, Rahab es una de solamente 3 mujeres mencionadas en la genealogía de Jesucristo. Sus obras demostraron su fe por medio de su servicio al pueblo de Dios. En su servicio inmediato a los espías israelitas y su servicio eterno al linaje de Jesucristo. ¿Tú arriesgas o sacrificas algo para servir al pueblo de Dios? Si no lo haces, tal vez tu fe está muerta. Una vez más, te ha puesto una prueba para determinar si tu fe es verdadera o no. Esta vez tiene 4 preguntas. Primera pregunta, ¿tus obras demuestran preocupación por la creación de Dios? ¿Realmente ayudas al necesitado dándole lo que más necesitan? ¿Le das el Evangelio? Segunda pregunta, ¿muestran tus obras que tienes confianza en la palabra de Dios? ¿La manera en que actúas está determinado por la palabra de Dios? ¿Llena de tal manera tu vida que rebosa en una piadosa manera de vivir? Tercera pregunta, ¿muestran tus obras esperanza en las promesas de Dios? Aunque tal vez no comprendes las circunstancias que Dios ha permitido en tu vida, de todas maneras, ¿confías en Él? ¿Confías lo suficientemente en Él como para manifestarlo en tus obras? Cuarta pregunta, ¿muestran tus obras servicio al pueblo de Dios? ¿Estás haciendo cosas para servir a la iglesia de Dios hoy? ¿Estás haciendo cosas que van a impactar la iglesia de Dios en las generaciones futuras? Si tu respuesta fue negativa a las preguntas anteriores, tu fe puede estar muerta. No es importante si alguna vez hiciste una oración o si fuiste bautizado. No importa cuánto tiempo has estado en la iglesia o qué tan gastado es tu Biblia. Si no se refleja todo esto en tu forma de vivir, tu fe está muerta. Y si tu fe está muerta, tú estás muerto en tus delitos y pecados. La Biblia dice que solamente hay un remedio para ti, y ese es que Dios te dé vida en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todos son hechas nuevas. Si por el poder de la palabra de Dios te has dado cuenta de que tu fe está muerta, entonces entiérrala. Jesús te da la oportunidad de que todas las cosas sean hechas nuevas, incluyendo tu fe. Cristo murió por ti y por tu fe muerta. Si confías en Él como tu Señor y tu Salvador,
Él te hará una nueva criatura con una nueva fe y nuevas obras para demostrarlo. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Gracias por su atención.